29 de junio, fiesta de San Pedro y San Pablo. Mateo 16, 13, 19. Tú eres Pedro, y a ti te daré la llave del reino de los cielos. Jesús desde el comienzo de su predicación ya sabía a quién iba a elegir para que lo representara delante del nuevo pueblo de Dios como pastor, maestro y sacerdote, para que guiara, enseñara y santificara a su pueblo en nombre suyo. Y esto supone que Simón Pedro, que es elegido y recibe el apelativo de piedra, Pedro, sobre el cual Jesús edificaría su iglesia, tendría sucesores. No sería solamente él, porque de nada serviría haber elegido a un hombre que lo representara y después desapareciera. Ese nombramiento sería hasta que él vuelva por segunda vez. Y han pasado 20 siglos de inclementes ataques contra la Iglesia, siempre como las olas enfurecidas en el mar del mundo. Han intentado hundir la barca de Jesús con su sucesor Pedro al timón. Y no lo han logrado, porque aunque Pedro y sus sucesores han sido hombres frágiles, quebradizos, permeables a los males y a los pecados del mundo, Dios no los ha abandonado a ellos, ni a su iglesia, cumpliendo la promesa que Jesús les hizo. A mi iglesia el poder del maligno no la derrotará. Y Él quiere que su obra continúe en medio de la comunidad concreta de personas, en medio de la cual Él seguirá presente por medio de su representante, el Papa, quien tiene la inmensa responsabilidad de dirigirla en su nombre. Nosotros sabemos que Jesús seguirá estando con nosotros para siempre, incluso más allá de la muerte. Pero Él sabe que su comunidad necesita a quien la dirija visiblemente en nombre suyo, que haga las veces de Él. Y en esos momentos los discípulos ya tienen suficiente instrucción para entender quién es Jesús. Por eso, para probar la fe del elegido que ha de guiar la comunidad, les lanza una pregunta muy clara. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Habían captado ellos ya qué sabían, qué decía la gente de Jesús? Sí. Y se lo dijeron. Unos que Elías, otros que Jeremías y otros que los profetas. Y ahora viene la pregunta. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro toma la palabra en nombre de todos y dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Y los discípulos han respondido con base a lo que la gente les dice, pero ahora responden con base a lo que ellos creen. Porque no es Pedro solo el que responde, es él que toma el parecer de los otros y lo recoge haciendo ya de cabeza y le da la respuesta a Jesús. Ese es el Papa. El Papa es una persona que no obra por sí solo. Primero, obra con la acción del Espíritu Santo. Y segundo, obra en comunión con sus demás hermanos, los obispos. Aun cuando él tiene la última palabra, él siempre consulta a los obispos. Y de ahí saca sus conclusiones. En realidad la gente tenía a Jesús en buena estima, pero con todo, el común de la gente estaba muy lejos de entender quién era en realidad Jesús, pues solo lograban interpretar de él su parte humana como enviado de Dios, hombre carismático, bondadoso, inteligente y hasta hacedor de milagros, mas no su parte divina como Hijo de Dios.
Por esto Jesús, ante la respuesta de los discípulos, le lanza una nueva pregunta. ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Pedro hace la confesión de fe sobre dos puntos indispensables de la doctrina cristiana. Jesús es el Salvador de la humanidad y es a la vez el Hijo único de Dios. Por esto, tras esta profesión de fe, Jesús lo nombra cabeza de su iglesia, quien debe confirmar la fe de los demás creyentes. Así lo manifestó el Señor al decirle: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la vencerá. Y desde aquel momento, así lo hace fielmente Pedro hasta su muerte como mártir de la fe. El nombre Pedro, como ya dijimos, deriva de piedra. Y piedra es una base firme para hacer una edificación. Pedro tiene que ser la base firme de la fe dentro de la comunidad de los hermanos. A él le corresponde comenzar y mantener la comunión de todos los creyentes en Jesús. Y por otra parte, pese a los grandes inconvenientes que tendrá, Jesús le afirma que los poderes del mal nunca la debilitarán. No podrán destruir la fe de la iglesia. Matarán a muchos como el mismo Jesús lo anunció, pero no acabarán con ella. El poder de la muerte tampoco la vencerá. La potestad que recibe Pedro no es por mérito propio, como tampoco lo fue la declaración de fe que realizó, pues así le dice Jesús: no te lo ha revelado esto no te lo ha revelado alguien de carne y hueso, sino mi Padre que está en los cielos. Sí, se trata de una autoridad con potestad suprema recibida para servir. Es por esto que el Papa, como sucesor de Pedro, cuando firma sus escritos, lo hace con el consiguiente título Siervo de los siervos de Dios. Se trata, por tanto, de un poder para servir a la causa de la unidad fundamental de la verdad en la Iglesia. Hoy celebramos la fiesta del Papa, la fiesta de Pedro, la fiesta de San Pablo. Los dos grandes pilares de la Iglesia, testigos de Jesucristo. Debemos mirar su ejemplo de fe vivida y profesada ante los demás, pues hoy para la gente común del mundo, Jesús puede ser un revolucionario, un comunista, un pacifista, un comprometido con los débiles, pero para el cristiano sigue interpelándole la otra pregunta: ¿quién es Jesús para ti? Aquí no descubrimos al Señor en lo que hace, en los milagros, en las buenas obras, sino que vamos profundizando más íntimamente. Lo vamos descubriendo en lo que es Él, Dios, su divinidad. ¿Debemos descubrirlo como Salvador? Por supuesto que sí, pero también como Dios. Hombre excepcional y Dios único. Pedro hace este descubrimiento y lo dice: no es suficiente descubrir que Jesús es Dios, hay que proclamarlo. No era suficiente la respuesta de la gente. La pregunta de Jesús sometió a sus discípulos a ir más allá. Pedro, cuando hace su profesión de fe en nombre de los otros discípulos, no está exponiendo una idea sobre Jesús, sino una experiencia que han tenido con el trato diario con Él. Así, ser cristiano no consiste en saber algo sobre Jesús, sino en conocer a Jesús mediante el trato con Él por medio de la oración. Por otra parte, Jesús da un poder especial a Pedro: el atar y desatar, o sea, poder para
permitir o prohibir. Y de esta manera Pedro seguirá construyendo junto con la Iglesia el reino de Dios en la tierra. Y como en los tiempos terrenales, de Jesús no se tocaron muchos temas que hoy día nos afectan gravemente: la moral y la fe, el Papa y muchos otros temas. Y es el Papa, escuchando a Dios y a la Iglesia, quien debe atar y desatar muchos de estos temas. Esa es la misión de administrador de la Iglesia. Como todo buen administrador, el Papa tiene que seguir ayudando a crecer la fe de la Iglesia, a esclarecer la fe de la Iglesia. Para eso Jesús lo eligió y debe ejercer su misión. Aunque muchos del mundo y apóstatas se escandalicen de que un hombre hable en nombre de Dios, pues al fin y al cabo Pedro es el administrador, y todo lo que se pide de un administrador es que haga crecer la hacienda. Y la hacienda se hace crecer con iniciativas, se hace crecer con nuevas pedagogías de producción. Aquí el Papa tiene que buscar nuevas pedagogías, nuevas formas de evangelización para llegar a las gentes. Por eso, en constante ayornamiento o renovación, la Iglesia busca nuevas formas sin dejar lo principal, que es el anuncio del Evangelio. Que Dios Todopoderoso siga iluminando a nuestros papas para que sigan llevando la barca hasta el final de los tiempos sin que se hunda en el mar. Compromiso. Hagamos el propósito de orar por el sucesor de Pedro, de prestar atención a sus enseñanzas y de agradecer a Dios este gran regalo de tener alguien que nos guíe en nombre de Él en el mundo.